Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente al caso interinstitucional de Azorreuma. Les damos la bienvenida en nombre del Comité de Educación de Azorreuma y de la Junta Directiva de la Asociación. Hoy tenemos un caso muy especial porque es la primera vez que la Universidad de Antioquia se une a la reunión interinstitucional. Estamos muy felices por eso. Tenemos la compañía del doctor Jason Santamaría, residente de segundo año de reumatología. Está en compañía de su docente, el doctor Carlos Horacio Muñoz, con quien va a tener la discusión del caso. Y nos acompaña también el doctor Luis González, quien es el coordinador del servicio de reumatología en la Universidad de Antioquia. Yo les recomiendo que tengan durante la presentación sus micrófonos y sus cámaras apagados para no tener interrupciones en la presentación del doctor Jason. Pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas durante todo el tiempo de la exposición. Después del caso, el doctor Jason y el doctor Carlos Horacio harán la discusión con las preguntas que ustedes tengan al respecto. Si en algún momento ustedes quieren pedir la palabra, si durante la discusión quieren hablar en público, pueden pedir la palabra a través del chat y los doctores les otorgarán la palabra para que también se pueda tener una conversación en vivo durante el final del caso. Entonces, recomendación de micrófonos apagados, por favor. Bienvenidos al caso. Agradecerle especialmente al doctor Jason Santamaría que nos representó en Panlar en la Copa América. Tuvo un muy buen resultado. Muchas gracias por eso, doctor Jason. Y bueno, los dejo en compañía del doctor y su interesante caso. Bueno, buenas noches a todos. Doctora Ana María, muchas gracias por la presentación. Para mí obviamente fue un honor representar al país en la Copa y pues me alegra mucho que estén contentos con el resultado. Entonces, en la noche de hoy vamos a presentar este caso, que es una paquimeningitis con una vasculitis pulmonar y con lesiones óseas, asesorado por todo el grupo de reumatólogos de la Universidad de Antioquia. Entonces tenemos una mujer de 17 años, natural de Quibdó, Chocó y procedente del barrio San Javier de la ciudad de Medellín. Es soltera y sin hijos, se dedica a hacer técnica en atención en la primera infancia, afrodescendiente y de religión católica. Su motivo de consulta era que estaba perdiendo la visión por el ojo derecho y en la enfermedad actual es una enfermedad que empezó el 2 de junio del 2020, dada por una proptosis aguda en ojo derecho, que la paciente la refería como una hinchazón de ese ojo asociado a dolor, sin hiperemia y sin diplopia. En ese momento, la agudeza visual estaba conservada. Luego, el 10 de junio del mismo año, la paciente manifiesta una visión borrosa en el ojo derecho. Luego, el 11 de junio del 2020, que es un día después de cuando hubo la disminución de la agudeza visual, ella amanece con pérdida completa de la agudeza visual de ese ojo. El 12 de junio consulta por primera vez por esta enfermedad y no dan ningún tratamiento específico y redireccionan a nuestra institución. Pero es hasta el 16 de junio, 4 días después, que ingresa a nuestra institución sin progresión de los síntomas que tenía el 16 de junio. En la revisión por sistemas, entonces tenemos una paciente con pérdida de peso de 10 kilogramos en 6 meses, sin sudoración nocturna y sin fiebre. En la evaluación neurológica o en la revisión por sistemas neurológica refiere una cefalea que inició desde los 14 años, que las características son globales y pulsátil, de una intensidad moderada asociada a foto y fonofobia, con una frecuencia de 3 episodios de cefalea a la semana hasta hace 2 años. Pero luego la intensidad se hace es más intensa y la frecuencia se hace diaria. En osteomuscular tenemos que la paciente inició con una lesión en el mes de noviembre del año pasado en la cara lateral de la tibia derecha, con crecimiento de esa lesión lento, doloroso y asociado a cojera. Hematológico, la paciente manifiesta una palidez generalizada. Y en cuanto a la revisión por sistemas visual, es muy importante que ella refiere que nunca había tenido episodios similares a los que está presentando en el momento y que en el ojo izquierdo nunca tuvo síntomas como de esa naturaleza.
En los antecedentes, entonces, patológicos, tenemos una lesión tumoral en tibia derecha que se encuentra en estudio, con unos diagnósticos probables de un fibroma no osificante versus una lesión aneurismática versus un osteosarcoma telangiectásico, y también la presencia de anemia. En los farmacológicos, la paciente manifiesta el uso de analgésicos a demanda para la cefalea y para el dolor tibial. En cuanto a los ginecobstétricos, no ha tenido ningún evento obstétrico. La fecha de última menstruación fue el 15 de octubre del 2019 y planifica con dispositivo subtérmico. En antecedentes sexuales, ella inició vida sexual hace un año sin protección, pero no refiere a haber tenido ninguna infección de transmisión sexual ni síntomas similares. En los antecedentes traumáticos ha tenido múltiples caídas con trauma en la región anterior de la rodilla derecha, y ella los achacaba a la cojera secundaria a la lesión de la tibia. Y en los antecedentes familiares, la madre con hipertensión, con diabetes y con migraña. Al examen físico, entonces tenemos una paciente en aceptables condiciones generales, afebril, hidratada, con una leve palidez generalizada. Los signos vitales se encontraban dentro de rangos de normalidad. En cabeza y cuello teníamos unas conjuntivas rosadas. Muy importante que, a pesar de que la paciente mencionó que su principal o su síntoma inicial fue un edema palpebral, no tenía ni el edema ni la proptosis. La mucosa oral estaba húmeda, tenía un cuello móvil, no tenía ningún dolor a la movilización ni a la palpación, y tenía múltiples adenopatías en la cadena anterior, todas de menos de 1 centímetro. En el tórax, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, no habían soplos, los ruidos respiratorios estaban normales. En el abdomen, el peristaltismo estaba normal, no habían masas ni megalias. En las extremidades se encontraban simétricas, con una pequeña tumefacción en la región proximal de la tibia derecha, que era la que la paciente nos había mencionado. Esa lesión era dolorosa, la percusión, y los pulsos periféricos y el llenado capilar estaban normal. En la piel había una dermatitis seborreica y unas lesiones hipopigmentadas en la base de implantación frontal del cabello. Al examen neurológico, en el examen mental estaba alerta, estaba orientada, el lenguaje estaba claro, comprendía, repetía y nominaba, y sin disartria. En los pares craneales había una disminución de la agudeza visual del ojo derecho, una paresia del recto medial del ojo derecho, y no había alteración en los demás pares craneales. En cuanto a la sensibilidad, estaba conservada sin alteraciones. Los reflejos osteotendinosos, había una hiporreflexia generalizada. La fuerza muscular estaba conservada en las 4 extremidades, con un tono de eutrofismo conservado, y la marcha se encontraba sin alteraciones. Es evaluada entonces la paciente por oftalmología. Ellos refieren en el examen oftalmológico una agudeza visual del ojo derecho de movimiento de manos y del ojo izquierdo de 20-30. Las pupilas se encontraba de 5 milímetros, la del ojo derecho, con un defecto pupilar relativo de 3. En el ojo izquierdo también las pupilas se encontraban de 5 milímetros, reactivas, sin defecto pupilar. Los movimientos oculares, sí había una restricción en el recto medial de -2 y del ojo derecho, y del oblicuo inferior y del oblicuo superior derecho. En el Hirschberg había una exotropia y una hipotrofia derecha de pequeño ángulo, y la demás evaluación oftalmológica estaba normal. Entonces, el concepto de esta especialidad es que la paciente cursó con una proptosis aguda no axial del ojo derecho, que tiene signos de neuropatía óptica, que pueden ser de una característica compresiva, por lo cual consideran descartar lesiones ocupantes de espacio en la órbita versus una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, para lo cual solicitan una evaluación con una TAC de órbitas. Sin embargo, ellos no descartan que el compromiso compresivo que está presentando la paciente pueda ser secundario a la lesión tibial, por lo cual solicitan una valoración por ortopedia oncológica. Realizan unos laboratorios iniciales en los que en los laboratorios hematológicos encontramos una leve leucocitosis de 11.200 con neutrófilos de 7.800, una hemoglobina de 11.7 con unos volúmenes normales y unas plaquetas de 470.000. La función renal se encuentra conservada sin alteraciones. Encontramos unos reactantes de fase aguda con una PCR en 6.6 miligramos por decilitro y una BCG en 80 milímetros por hora. Las transaminasas se encontraban normales, y en el perfil infeccioso se encontró un VIH negativo, un antígeno de superficie para hepatitis B negativo, un BDRL positivo 1 en 32 diluciones y un FTABS positivo.
Se realizó entonces el TAC de órbitas. En el TAC de órbitas lo que se encontró es esto que resaltamos con las flechas, y es que había una disminución del calibre de la carótida interna del lado derecho comparada con la del lado izquierdo. No habían lesiones ocupantes en las órbitas, y había un engrosamiento del nervio óptico y había unas hipodensidades adyacentes a la zona de la carótida interna derecha. En la evaluación neurológica, por neurología, perdón, ellos consideran que los hallazgos de la tomografía de la carótida podrían ser explicados por una vasculitis asociada a infección, y entonces solicitan una resonancia nuclear magnética de cráneo y una punción lumbar. En la punción lumbar, entonces, se encuentra en el citoquímico unas proteínas de 58.8 elevadas para el rango de referencia de nuestro laboratorio, con una glucosa en 69, sin glóbulos rojos y sin glóbulos blancos. Las coloraciones Gram, la baciloscopia, KOH, tinta china son negativas. El antígeno para criptococo es negativo. El cultivo para gérmenes comunes también es negativo. La PCR para Mycobacterium tuberculosis es negativa. Y se realiza una citometría en líquido cefalorraquídeo, el cual muestra un infiltrado inflamatorio de linfocitos B maduros policlonales, de linfocitos T de predominio CD4 y de células NK. Luego es evaluado por el Servicio de Ortopedia Oncológica, quienes ponen en duda el diagnóstico de un fibroma no osificante, porque en las radiografías extrainstitucionales la paciente tenía un hallazgo lítico vascular y uno blástico en la imagen. Entonces solicitan una nueva radiografía de rodilla para caracterizar la lesión. Entonces en la radiografía de la tibia encontramos esta imagen que se ve radiolúcida en la vista AP, pero vemos como en la lateral hay una ruptura de la cortical y se extiende incluso hasta la metáfisis, de la tibia. Entonces nos reportan una lesión tumoral en la metáfisis y en la epífisis proximal de la tibia derecha. Por las características de la imagen, el Servicio de Ortopedia Oncológica solicita una biopsia de hueso. Se realiza entonces la resonancia nuclear magnética de cráneo contrastada, en la que encontramos en la secuencia T1 postcontraste este realce meningio que se encontraba en la región de la base del cráneo. Acá en esta nueva imagen de T1 postcontraste vemos como hay un realce y un engrosamiento de la dura madre que incluso compromete la silla turca, y además en la secuencia FLAIR vemos como asociado a ese engrosamiento de Pachy-Meninges hay un edema cerebral. Entonces, la lectura oficial es que hay una paquimeningitis nodular en la fosa craneal anterior, media y posterior, en la región celar, el seno cavernoso y en la hipófisis. Asociado tenía una leptomeningitis con edema vasogénico del lóbulo temporal derecho, y tenía también una estenosis por compresión extrínseca de la arteria carótida interna derecha. Entonces nos solicitan una valoración a reumatología por la presencia del estrechamiento de la carótida y la presencia de la paquimeningitis. Entonces tenemos una paciente con pérdida de la visión y cefalea, con una paquimeningitis craneal nodular hemisférica difusa, con una leptomeningitis, con una estrechez de arteria carótida interna derecha, asociado con edema cerebral y un tumor en la región proximal de la tibia. Entonces, para empezar con la revisión, vamos a hablar un poco de paquimeningitis. La primera descripción de paquimeningitis se realizó en el año 1869 por los doctores Charcot y Geoffroy, que describen el primer paciente con esta afección en el contexto de una sífilis terciaria. Luego, en el año 1893, el doctor Gowers hace la primera clasificación de la paquimeningitis, en la que la clasifica con formas purulentas o formas hemorrágicas. Pero es hasta el año 1983 en el que se da una definición verdadera o la definición actual que tenemos de la paquimeningitis, que es cuando tenemos un espesor de la dura madre mayor a 8 milímetros si se encuentra en el cráneo, o mayor a 5 milímetros si se encuentra en la columna. La clasificación actual que tenemos de la paquimeningitis, entonces, según la localización, puede ser craneal o espinal, y la craneal puede ser anterior o posterior. En cuanto a la morfología de la dura, podemos clasificarla en nodular o lisa. En cuanto a la extensión, se puede clasificar en localizada y difusa. Y en cuanto a la simetría, la vamos a clasificar en simétrica o asimétrica. La presentación clínica es muy variada y depende del lugar en el que se encuentra el engrosamiento de la dura madre, pero el signo más frecuentemente encontrado es la cefalea, que se encuentra casi en el 100% de los casos. La segunda alteración clínica que vamos a encontrar en la paquimeningitis es la afección de nervios craneales, que se puede encontrar entre el 30 y el 64%.
digamos que técnicamente cualquier nervio craneal pudiese verse afectado por una paquimeningitis debido a que, dependiendo del lugar donde haya la inflamación de la dura madre, pueden haber afecciones diferentes. Pero los más afectados son los nervios 2, 3, 4 y 6. Y menos frecuente vamos a ver afección del nervio 11, y eso es debido a que el nervio 11 tiene una salida del tallo cerebral un poco más inferior. Otra presentación clínica es que tengan convulsiones, y las convulsiones se van a presentar más frecuentemente en pacientes que tienen paquimeningitis en la convexidad o aquellos que tienen asociado a la paquimeningitis una leptomeningitis o un edema cerebral. Y la paquimeningitis espinal también tiene un espectro muy importante de presentación clínica, porque va a depender del sitio en el que se dé el engrosamiento. La afección más frecuente es en la columna cervical y en la dorsal superior, y los síntomas van desde una raquialgia hasta unos síntomas de compresión radicular o de compresión medular. Para el diagnóstico tenemos estas 3 herramientas muy importantes. La primera son las imágenes. Dentro de las imágenes podemos tener la tomografía o la resonancia. En la tomografía lo que vamos a encontrar es un engrosamiento hiperdenso de la dura madre, que este engrosamiento se va a ver como más importante cuando se da la administración de contraste. En la resonancia, hoy por hoy es el estándar de oro para el diagnóstico de la paquimeningitis, y lo vamos a observar como un aumento en la intensidad de la dura y el engrosamiento mayor a 8 milímetros si está en el cráneo, mayor a 5 milímetros y 50 en la columna. La extensión de las lesiones y las posibles complicaciones, digamos que son el plus que nos da la resonancia, porque se pueden detectar con esta misma imagen. Mientras que la tomografía probablemente no nos ayude mucho con estos otros hallazgos. La otra herramienta que tenemos es el líquido cefalorraquídeo, que nos sirve para detectar causas infecciosas o tumorales, y que lo que usualmente tenemos es una hiperproteinorraquia con una pleocitosis linfocitaria. Y el tercer herramienta diagnóstica que tenemos para la paquimeningitis es la biopsia de meninges. Casi siempre se va a reservar para casos en los que la paquimeningitis se encuentra aislada y no tenemos ningún otro órgano que potencialmente pueda ser biopsiable. Nos ayuda mucho para el diagnóstico etiológico de la paquimeningitis, y se puede hacer cultivo de las meninges cuando se sospecha de un proceso infeccioso, pero desafortunadamente el rendimiento del cultivo de tejido de meninge es muy malo. La paquimeningitis puede tener complicaciones, y probablemente estas pueden ser los hallazgos clínicos o las causas por las cuales los pacientes consulten. La primera complicación es la hidrocefalia, que se va a dar por un bloqueo del líquido cefalorraquídeo en el espacio supraracnoideo y por disminución en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Otra complicación es la trombosis venosa, que se va a presentar por la extensión de la fibrosis de la dura madre hacia los senos venosos. También puede haber un panhipopituitarismo cuando la paquimeningitis tiene compromiso de la silla turca. Puede haber compromiso de la carótida interna, como la que vemos en nuestra paciente, por una oclusión por proliferación fibrosa de las meninges en los senos cavernosos. También tenemos leptomeningitis, que es otra de las complicaciones que tiene nuestra paciente, que se va a dar casi siempre en los sitios cercanos a los lugares más inflamados de la dura madre, y cuando hay leptomeningitis se asocia a edema cerebral. Y las calcificaciones que se van a presentar en aquellos pacientes con paquimeningitis que tienen inflamación crónica, y estas calcificaciones también pudiesen llegar a ser sintomáticas dependiendo de la localización. En cuanto a la etiología, entonces la principal, tenemos 4 grupos. Uno de los grupos es la causa infecciosa. Dentro de las causas infecciosas hay que recordar que tenemos la sífilis, la tuberculosis en nuestro medio es muy importante, por lo tanto siempre hay que tenerla presente. También tenemos infecciones del tracto otorrinolaringológico, y otras menos frecuentes son el meningococo, la enfermedad de Lyme, la infección por Aspergillus flavus, el criptococo, el HTLV1 y la cisticercosis. Las causas neoplásicas, casi siempre cuando hay una paquimeningitis neoplásica, la causa es por metástasis, y el sitio primario de las metástasis usualmente es pulmón y mama. La segunda causa es por un linfoma de Hodgkin, que puede ser incluso con compromiso primario del sistema nervioso central. De tercera posibilidad tenemos un plasmocitoma intracraneal, y menos probablemente un síndrome de Poins. En cuanto a las causas reumatológicas, que pues fue por la razón por la que nos llamaron, hay una gran cantidad de enfermedades que pudiesen dar paquimeningitis. Las más frecuentemente asociadas son la granulomatosis con poliangitis y la enfermedad relacionada con IgG4, pero también
digamos que típicamente o con cierta frecuencia podemos encontrar paquimeningitis en sarcoidosis y en artritis reumatoide. Y aún menos frecuente, pero hay reportes al respecto, se encuentra el síndrome de Behçet, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Sjögren y el síndrome antifosfolípidos. Y en cuanto a otras causas de paquimeningitis que no clasificarían en esos grupos, se encuentra el síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, el síndrome de postpunción y la enfermedad de Erdheim-Chester. Entonces, para el enfoque clínico por etiología, hay algunos hallazgos que nos pueden ayudar a clasificar estos pacientes. Es muy importante que la principal causa de paquimeningitis hasta el momento sigue siendo la paquimeningitis hipertrófica idiopática, pero probablemente este grupo está conformado por pacientes de otras etiologías que no logramos clasificar. Sin embargo, hoy por hoy, esa sigue siendo la principal causa. Entonces, en este estudio en el que se comparó la presentación clínica según la causa, se encontró los pacientes, que la fiebre era un factor diferenciador de la causa, porque vemos que ninguno de los pacientes con paquimeningitis hipertrófica idiopática lo tuvo, mientras que cuando la paquimeningitis era secundaria a otra enfermedad, como en este caso el Erdheim-Chester o la granulomatosis con poliangitis, o otros pacientes en los que se encontraban enfermedades relacionadas con IgG4 o sarcoidosis, era aún más probable encontrar la fiebre. La pérdida de peso también fue más frecuente en las causas no idiopáticas. La cefalea, como vemos, se presenta en casi todo, pues en un gran porcentaje de los pacientes, pero vemos que los pacientes con síndrome de Erdheim-Chester, solo la mitad tuvo este síntoma. La parálisis de nervios craneales también es un hallazgo común. La confusión se encuentra más frecuentemente en pacientes que no tengan paquimeningitis hipertrófica idiopática. La ataxia cerebelar es, digamos que es un síntoma que se puede encontrar, pero vemos como los pacientes con granulomatosis con poliangitis, ninguno tuvo ese síntoma. Los síntomas de focalización neurológica se pueden encontrar en todas las causas, pero menos probable en la granulomatosis con poliangitis, y la convulsión tiene el mismo comportamiento. Los síntomas extraneurológicos son muy importantes y más para nosotros en reumatología, porque sabemos que nuestras enfermedades son sistémicas, entonces es bastante frecuente encontrar compromiso en otros órganos en cualquier enfermedad que estemos enfocando. En este caso, en la paquimeningitis, vemos cómo los otros grupos tuvieron mayor probabilidad de tener síntomas extraneurológicos, mientras que el grupo de paquimeningitis idiopática tuvo menos probabilidad. El compromiso articular fue más frecuente en el grupo que llamaron otros pacientes, en el que se incluía sarcoidosis y enfermedad relacionada con IgG4. Los síntomas oculares fueron más frecuentes en el síndrome de Erdheim-Chester. El compromiso de pulmón, de riñón, de aorta o de corazón. Miren que en la paquimeningitis hipertrófica idiopática ningún paciente presentó compromiso en ninguno de estos órganos, mientras que en los otros grupos sí hubo cierta compromiso. Continuando con nuestro caso, entonces se realizó una angiotomografía de tórax para buscar la causa o para buscar síntomas extraneurológicos que nos ayudaran a clasificar a la paciente en alguna enfermedad y definir el tratamiento más óptimo. Y en la angiotomografía de tórax se encontró una estenosis significativa de la arteria pulmonar lobar inferior derecha, como se muestra en la imagen. Para complementar este estudio se realizó una angioresonancia de tórax y de abdomen, en el que se encuentra una vasculitis con perivasculitis de la arteria pulmonar lobar inferior derecha. Entonces, se realizaron otros laboratorios, además de las imágenes. Tenemos unos anticuerpos antinucleares negativos, unos ENAS todos negativos, unos anti-PR3 y anti-MPO negativos, un factor reumatoide también negativo, y unos anticuerpos antifosfolípidos IgM e IgG, que fueron antibetalglicoproteína 1, anticardiolipinas, antifosfatidilcerina y antifosfatidilinositol, todos negativos. En el uroanálisis encontramos unas proteínas negativas, un pH de 7, una densidad de 1.01, unos glóbulos rojos de 1 y unos glóbulos blancos de 1 y células epiteliales de 3. En las inmunoglobulinas encontramos IgE, IgA e IgM normales con un ascenso de la IgG total en 1963, y en otros laboratorios encontramos una vitamina B2, un ácido fólico, un hierro sérico normal, una saturación de transferrina en 13.4 levemente disminuida, una transferrina de 166 y una ferritina en 101.6. Entonces, resumiendo nuestro caso por reumatología, entonces tenemos una paciente con una paquimeningitis craneal con complicaciones dado por la leptomeningitis, el edema cerebral, la compresión extrínseca de la carótida interna,
Y tenemos una vasculitis y una perivasculitis de la arteria pulmonar lobar inferior derecha y una lesión en la tibia derecha. Entonces, haciendo el enfoque de la vasculitis pulmonar, tenemos que hay una gran variedad de enfermedades que pueden hacer compromiso de esta vasculatura. Entonces, acá en esta tabla lo que quería mostrarles es la probabilidad de que las vasculitis primarias o otras vasculitis, las secundarias, pudieran hacer compromiso de la vasculatura pulmonar. Vemos que en las vasculitis de grandes vasos probablemente sean las más relacionadas con esta compromiso. En la arteritis de células gigantes tenemos una probabilidad importante de que haya compromiso de la vasculatura pulmonar, al igual que en la enfermedad de Takayasu. En las vasculitis de mediano vaso, la poliarteritis nodosa, aunque hay reportes al respecto, más en estudios anatomopatológicos, no está muy claro si existe un compromiso de la vasculatura pulmonar, pero en la enfermedad de Kawasaki definitivamente es muy improbable que haya esta alteración. La vasculitis de pequeño vaso, entonces tenemos la vasculitis ANCA, que es la que más probablemente pueda hacer afección de este territorio vascular. La vasculitis por IgA y la vasculitis crioglobulinémica pudiesen dar afección de estos territorios con alguna frecuencia, pero menos que en la vasculitis ANCA. Y en la vasculitis urticarial hipocomplementémica realmente es poco probable que haya afección. En otras vasculitis tenemos el síndrome de Behçet, el síndrome de Hughes-Stobin y el lupus eritematoso sistémico, que pueden hacer un compromiso con cierta frecuencia. Y también tenemos la enfermedad relacionada con IgG4, que hace afección de este territorio vascular, y llamativamente la enfermedad relacionada con IgG4 se puede asociar a una perivasculitis como la que encontrábamos en nuestro paciente. Entonces, se han descrito 4 patrones de compromiso vascular pulmonar que se los voy a resumir a continuación. El primer patrón es el compromiso aneurismático, como el que vemos acá en la imagen, que hay una dilatación aneurismática de la arteria pulmonar, las posibles etiologías que tenemos en el síndrome de Behçet, que pueda haber afección hasta en el 1.1%, tienen un alto riesgo de mortalidad porque las lesiones aneurismáticas pueden tender a hacer ruptura, y esto es lo que causa la mortalidad. Usualmente son saculares o fusiformes y se encuentran en los lóbulos inferiores. Es muy importante que cuando tenemos una lesión aneurismática por síndrome de Behçet, es la respuesta a la inmunosupresión es muy buena. También tenemos el síndrome de Hughes-Stobin, que es una variante específica del síndrome de Behçet, pero este síndrome no hace una afección directa a las arterias pulmonares, sino que tiene una predilección por hacer afección de las arterias bronquiales. Y tenemos la enfermedad relacionada con IgG4, que también puede dar este patrón, y 15% de los pacientes con enfermedad relacionada con IgG4 que tienen compromiso de la vasculatura pulmonar hacen un patrón aneurismático. El siguiente patrón es un patrón estenótico. La principal etiología es la enfermedad de Takayasu. Se presenta hasta en el 20% de los pacientes con enfermedad de Takayasu, y es muy importante que incluso en el 10% de los pacientes con enfermedad de Takayasu, el único territorio con afección puede ser el territorio pulmonar. También tenemos la arteritis de células gigantes. Realmente se desconoce cuál es la prevalencia de este compromiso en la enfermedad, pero como para tener en cuenta, cuando tenemos compromiso estenótico de la vasculatura pulmonar por arteritis de células gigantes, casi siempre se va a acompañar de una reticulación basal y por la formación de úvulas. La enfermedad relacionada con IgG4 también puede ser un patrón estenótico. El 20% de estos pacientes con compromiso pulmonar hacen este patrón estenótico, y cuando hay este patrón estenótico se relaciona con perivasculitis. Dentro de las infecciones también puede dar este patrón, es menos frecuente, hay menos reportes al respecto, pero se ha encontrado que la sífilis puede dar este patrón de estenosis de las arterias pulmonares. Y en la comparación de la enfermedad de Takayasu y de arteritis de células gigantes, es muy importante porque la principal complicación del patrón estenótico de la vasculitis pulmonar es que hagan una hipertensión pulmonar. Entonces es más probable que haya una hipertensión pulmonar en la enfermedad de Takayasu que en la arteritis de células gigantes. El tercer patrón de vasculitis pulmonar que tenemos es la hemorragia pulmonar. Usualmente se da la hemorragia pulmonar focal, usualmente se da como una complicación de una enfermedad aneurismática por ruptura. Se han reportado en síndrome de Behçet, en enfermedad de Takayasu y en arteritis de células gigantes. Aunque la principal causa de una hemorragia pulmonar focal es esta, también hay reportes de hemorragia pulmonar focal por vasculitis de pequeño vaso. Y el cuarto patrón es una hemorragia alveolar difusa, que tomográficamente tiene un espectro muy grande porque puede ir desde hallazgos en vidrio esmerilado hacia una franca consolidación dependiendo de la evolución de la hemorragia y de la cantidad de hemorragia que se tenga.
Es muy frecuente, o digamos que la causa más frecuente de este patrón son las vasculitis de pequeño vaso, principalmente la vasculitis ANCA, pero también hay reportes con lupus eritematoso sistémico, con enfermedad mixta del tejido conectivo y con artritis reumatoide. Entonces, volviendo a nuestro caso, tenemos las siguientes etiologías para cada uno de los hallazgos que tenemos. Entonces, para paquimeningitis tenemos estos 4 grupos. En cuanto a las infecciones, tenemos menos peso para pensar en tuberculosis, infecciones del tracto otorrinolaringológico o de otras infecciones. Nos podemos quedar con sífilis teniendo en cuenta que la paciente tenía un BRL positivo en sangre periférica. En cuanto a las neoplasias, creemos poco probable un linfoma, un plasmocitoma o un síndrome de Poems. No descartamos que el compromiso de las paquimeninges pudiese ser secundario a la lesión tumoral de la tibia. En cuanto a las causas reumatológicas, realmente no la negatividad de los anticuerpos ANCA hace menos probable que sea una granulomatosis con poliangitis, y no hay hallazgos extra neurológicos para pensar en sarcoidosis o artritis reumatoide. Entonces nos quedamos con la probabilidad de una enfermedad relacionada con IgG4. Y en cuanto a otras etiologías como hipotensión del líquido cefalorraquídeo o el síndrome de postpunción, lo consideramos poco probable. En cuanto a la etiología de la vasculitis pulmonar, estamos ante la presencia de un patrón estenótico. La arteritis de células gigantes es poco probable. La enfermedad relacionada con IgG4 pudiese ser, y más que tenemos una vasculitis y una perivasculitis, y nuevamente tenemos la probabilidad que sea una infección, específicamente sífilis, teniendo en cuenta el BRL periférico. Y en cuanto al tumor óseo, aún no tenemos una etiología, pero se realizó una biopsia ósea. Igualmente se solicitó una biopsia de meninges para esclarecer la etiología de la paquimeningitis. Continuando con el caso, entonces tenemos otros laboratorios que obtenemos en ese momento. Tenemos un BRL en líquido cefalorraquídeo positivo en 1 en 2 diluciones, y tenemos unos niveles de IgG4 en 0.474 gramos por litro que se encuentran dentro del rango de referencia. Si bien un tercio de los pacientes con enfermedad relacionada con IgG4 pueden tener estos niveles normales, pues nos baja la probabilidad de que nuestra paciente tenga este diagnóstico, y la presencia del BRL positivo en líquido cefalorraquídeo nos aumenta esta probabilidad. Entonces nos llegan los resultados de la histopatología. Entonces, en esta imagen de hematoxilina eosina A4X vemos una espícula de hueso que se ve acompañado de un tejido de granulación muy importante que está destruyendo la arquitectura normal del hueso, como vemos también por acá. También vemos cómo hay un infiltrado inflamatorio que en este poder aún no alcanzamos a diferenciar qué tipo de infiltrado es. Vemos una congestión vascular del tejido que se extiende por toda la placa, y vemos esta imagen de un engrosamiento de estas arterias que representa una endarteritis obliterante. Tenemos también a un mayor poder, a 10X, vemos esta región que tiene una coloración un poco más eosinofílica que corresponde a un espacio de necrosis. Vemos como el infiltrado, ya le vemos como la forma, y es un infiltrado mononuclear que está formado principalmente por linfocitos y por algunos plasmocitos. Vemos nuevamente este engrosamiento de esta arteria que corresponde a una endarteritis obliterante, y vemos la formación de estas estructuras formadas por histiocitos sin células gigantes multinucleadas y sin necrosis, que corresponden a granulomas no caseificantes. Se realizó una tinción de Wartin-Starry que desafortunadamente no determinó la presencia de espiroquetas en el hueso, pero es muy importante recordar que esta tinción tiene una sensibilidad solo del 50% para la detección de las espiroquetas. Y también es importante recordar que para el diagnóstico de una sífilis, histopatológicamente no se requiere de la identificación de las espiroquetas, sino que se tenga con los otros hallazgos clásicos, que son la presencia de granulomas sin caseificación, la endarteritis obliterante y el infiltrado linfoplasmocitario. Entonces, la conclusión de la histopatología. La conclusión entonces de la histopatología es un extenso infiltrado inflamatorio crónico que está conformado principalmente por linfocitos y por plasmocitos, con formación de granulomas no caseificantes, con endarteritis obliterante,
y con necrosis que alterna con zonas de fibrosis. Con esto se hace un diagnóstico de una sífilis terciaria en hueso, que corresponde realmente a unas gomas sifilíticas. Es importante también resaltar que nuestro otro diagnóstico diferencial era una enfermedad relacionada con IgG4 y no tenemos los otros hallazgos pues que son importantes en esta enfermedad, que serían la fibrosis estoriforme y la flebitis obliterante. Solamente contaríamos con el infiltrado linfoplasmocitario. También tenemos el resultado de la histopatología de las meninges. Vemos cómo hay un depósito importante de un material amorfo que está pues esparcido en todo el territorio de las meninges, que es un depósito de colágeno y que clínicamente es lo que va a representar el engrosamiento de las meninges. Tenemos un infiltrado que nuevamente es mononuclear, pero en esta zona vemos cómo hay linfocitos, pero acá en esta zona vemos cómo hay unas células con un núcleo más excéntrico que corresponden realmente a plasmocitos. Vemos cómo este infiltrado inflamatorio es muy intenso, es muy denso y que compromete todo el territorio, que está conformado nuevamente por linfocitos y por plasmocitos. Vemos acá esta imagen de una arteria que también está engrosada, que corresponde a una endarteritis obliterante, y nuevamente vemos acá este depósito de este material amorfo. Entonces, la conclusión de la biopsia de meninges es que tenemos una fibrosis importante con un engrosamiento de las meninges, con un infiltrado inflamatorio crónico que está formado básicamente por linfocitos y plasmocitos, y endarteritis obliterante, con lo que corresponde a una inflamación crónica no caseificante que también puede corresponder a una sífilis terciaria. Entonces, concluyendo el caso, tenemos una paciente con paquimeningitis con compromiso imaginológico de dura madre y de leptomeninges. En el líquido cefalorraquídeo tenemos hiperproteinorraquia con un BDRL positivo, con hallazgos histológicos de una sífilis terciaria, con lo que hacemos un diagnóstico de una paquimeningitis sifilítica. En cuanto al tumor óseo, tenemos hallazgos histopatológicos de una sífilis terciaria y el diagnóstico final es de unas gomas sifilíticas. Y en cuanto a la vasculitis pulmonar, tenemos una vasculitis estenosante de la arteria lobar inferior pulmonar derecha, con una perivasculitis sin hallazgos extrapulmonares de enfermedad relacionada con IgG4, con lo cual hacemos un diagnóstico de una vasculitis pulmonar sifilítica. En la evolución del caso, la paciente fue tratada con penicilina cristalina a dosis de 4 millones de unidades cada 4 horas por 14 días, con mejoría de la cefalea y de la visión, y con una lesión ósea que disminuyó de tamaño y también mejoró el dolor. Sin embargo, el 25 de julio de este mismo año, la paciente presenta un evento convulsivo y cefalea, que realmente era lo que esperábamos por la presencia de edema cerebral y de la leptomeningitis que tenía, pero con una resonancia nuclear magnética que venía en mejoría. Sin embargo, por la presencia de este evento convulsivo, se inicia anticonvulsivante. Esta es la resonancia de control. Entonces vemos en este corte T2 cómo el engrosamiento meningio fue disminuyendo. En este T1 postcontraste vemos nuevamente cómo la infiltración de la base del cráneo que comprometía la silla turca, si bien persiste, el grosor de la dura madre y el realce que tenemos es menor que el que teníamos de manera inicial, y en la secuencia FLAIR vemos cómo el edema cerebral que teníamos en el lóbulo temporal también fue disminuyendo. Entonces, como conclusiones del caso, tenemos en una paciente con paquimeningitis siempre se debe pensar en causas infecciosas, causas reumatológicas y causas tumorales. La cefalea es el síntoma más importante en la paquimeningitis y la segunda alteración más frecuente es la alteración de los nervios craneales. Los nervios craneales más frecuentemente afectados son el óptico y los oculomotores. Las manifestaciones clínicas extraneurológicas siempre nos deben hacer sospechar de una causa reumatológica de paquimeningitis. Existen 4 patrones descritos para vasculitis pulmonar, que son el aneurismático, el estenótico, la hemorragia pulmonar focal y la hemorragia alveolar difusa. Cada patrón de la vasculitis pulmonar nos va a orientar a una etiología diferente, y la sífilis siempre será la gran simuladora, por lo cual siempre es necesario sospecharla, sobre todo en estos casos un poco difíciles en los que la polisintomatología nos puede llevar a confusiones. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, con Jason estamos como pendientes de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus comentarios, si los quieren hacer escritos o si quieren
hablar en la reunión. Jason, el doctor Álvaro nos había preguntado inicialmente que si se habían hecho medición de ANCA por IFI en este paciente. El momento en que hizo la pregunta, no sé si no se desarrolló pues el caso, no sé si tendrían una duda específica, entonces para responderle a él, y yo creo que podemos aprovechar como la oportunidad para hablar un poquito de la relevancia en ciertos escenarios de hablar de medir los ANCAs, no solo por ELISA, sino por IFI, realmente cuando uno necesitaría medirlos por IFI. Listo. Pues en esta paciente no realizamos medición por IFI, la medición fue por ELISA, y pues realmente la medición de los ANCAs por ELISA tienen como una mejor sensibilidad y una mejor especificidad, tienen menor probabilidad de falsos positivos, teniendo en cuenta los antígenos específicos que reconoce cada prueba, y pues por eso no consideramos hacer la medición. Ok. Nos preguntan por acá el doctor Carlos Jaime si independientemente de la serología, no sé pues, si se debía considerar el diagnóstico de sarcoidosis dentro del enfoque pues, del paciente. Pues sí, claro. De hecho, nosotros tuvimos esa consideración en el enfoque de la paquimeningitis. Y pues digamos que en la tomografía torácica que se solicitó, pues buscaba también intentar encontrar hallazgos de esta enfermedad, pero pues desafortunadamente no encontramos ninguna alteración que nos fuera compatible con la sarcoidosis. Por eso, digamos que poco a poco fuimos descartándola, pero de manera inicial se tuvo en cuenta. Y en ese mismo sentido, si se le hizo niveles de ECA a la paciente. Listo. Pues realmente no le hicimos niveles de ECA, y la razón es que, pues a medida que fuimos evolucionando el caso, como les comenté, poco a poco nos fuimos quedando sin argumentos para pensar en sarcoidosis. Y además, la enzima convertidora de angiotensina o la medición de los niveles de la enzima convertidora de angiotensina tiene un bajo rendimiento para el diagnóstico de sarcoidosis. Entonces, pues por eso no consideramos hacer esa medición. Ok, nos pregunta el doctor Álvaro que qué tantos casos hemos visto así, que si es inusual que pase esto, o será que se quedan algunos pacientes sin diagnosticar. Y yo creo que ahí podemos hacer énfasis en el compromiso vascular, pues por sí, que es muy interesante. Pues digamos que en nuestro servicio no es tan inusual hacer enfoques de paquimeningitis. Sí, en algunos casos el diagnóstico no se logra realizar, aún con biopsia de meninges, y es porque hay un gran grupo que aún se queda con una paquimeningitis hipertrófica idiopática y que probablemente corresponde a alguna de las otras enfermedades o alguna cosa que realmente no conocemos en el momento. El compromiso vascular por sífilis, pues es muy inusual. Pues en la búsqueda que realizamos solo hay reporte de un caso de este compromiso vascular por sífilis que fue como en los años 70, 80, no recuerdo muy bien en el momento, y por lo tanto es difícil sospechar que en una vasculitis pulmonar se encuentre compromiso por sífilis. Como les comenté en la charla, es más frecuente que sea por otras enfermedades, pero pues sí, en algunos casos nos quedamos sin diagnóstico. Ok, nos pregunta aquí la doctora Franci Cuervo si era necesaria la biopsia de meninges. Bueno, la biopsia de meninges se reserva para cuando no hay un diagnóstico de la enfermedad y cuando tenemos una paquimeningitis aislada. En esta paciente en el que teníamos la duda muy, digamos que no muy a favor de la una o de la otra, entre una sífilis y una enfermedad relacionada por IgG4, consideramos importante establecer un diagnóstico etiológico, y como vimos en la presentación, la biopsia de meninges nos ayudó mucho para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de nuestra paciente. Yo quisiera agregar como otra cosita ahí. En este caso, la biopsia de meninges también fue muy importante porque, como mencionó Jason ahora, el compromiso vascular pulmonar en sífilis es
absolutamente inusual, es completamente exótico. Entonces, poder atribuir todas las manifestaciones a la sífilis, incluyendo el compromiso vascular, sin haber descartado como con claridad otras alternativas, y específicamente una enfermedad relacionada con IgG4, era difícil, necesitábamos mayor evidencia histológica para estar seguros de que no hubiese nada más. Adicionalmente, porque el compromiso que encontramos en las imágenes en la circulación pulmonar era un compromiso estenótico que afectaba el tejido perivascular, y siempre que se tiene ese compromiso perivascular, la enfermedad relacionada con IgG4 estará dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, para nosotros era muy importante tener argumentos suficientes para decir que no era una enfermedad relacionada con IgG4, que estaba afectando meninges superpuesta a una sífilis, que digamos que es una enfermedad bastante usual, no en el estadio y con todas las manifestaciones que tiene esta paciente, pero teníamos que estar seguros. Con respecto a la evolución, pregunta el doctor Ricardo Yepes, ¿cómo fue la evolución ocular? ¿Recuperó la agudeza visual? ¿Recibió medicamentos antiinflamatorios? En la evolución, entonces, ella recibió manejo antibiótico y progresivamente la agudeza visual sí mejoró. Hasta la alta hospitalaria no hubo una recuperación completa de la agudeza visual, pero sí hubo mejoría. Y al igual también hubo mejoría de la lesión tumoral del hueso, con una reducción del tamaño y con menos dolor. Ok, y por aquí alguien está pidiendo la palabra, la doctora María Llanud está pidiendo la palabra. Sí, señor, buenas noches. Jason Hola. y Carlos Horacio, buenísimo el caso. Hace como un año, el grupo de Ana María Redondo presentó un paciente que tenía crioglobulinemia y cuyo diagnóstico final fue sífilis. Gracias a ese caso, yo tomé la decisión de tomarle una serología a un paciente con una espondiloartropatía que fallaba raramente a todos los TNFs y lo que tenía era sífilis. De golpe, sí hay muchas manifestaciones reumáticas que nos están pasando por delante y que no las calificamos bien. En la medida en que ustedes presentan estos casos, nos volvemos a acordar de solicitar. Muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente siempre hay que pensar en la sífilis en muchos escenarios. Cuando nosotros estamos viendo este caso, nos sentíamos como unos siglos atrás viendo como una sífilis con tantas manifestaciones, pero definitivamente siempre hay que pensarla. No veo más preguntas, no sé si se me está pasando alguna. Dice el doctor Alex Cardona, ¿qué papel jugó el tumor del hueso? Bueno, con el tumor del hueso, como les mencioné, el diagnóstico ambulatorio es que se tratara de un fibroma nosificante. También se sospechaba un osteosarcoma, y teniendo una paquimeningitis, digamos que la probabilidad de que el osteosarcoma causara metástasis, aunque es infrecuente, existía. Entonces, de manera inicial se pensó que ese tumor pudiese ser del espectro neoplásico. Pues en cuanto al compromiso óseo por sífilis, digamos que de todas maneras ese es el compromiso más usual, y es que haya compromiso de los huesos largos de miembros inferiores. Entonces, retrospectivamente, digamos que al ser el compromiso más típico pudiese orientarnos, pero como habían otras sospechas, las características radiográficas tenían la ruptura de la cortical, era muy extensa, inicialmente se pensó en un componente neoplásico. Ok. Pregunta la profe Gloria, que si podría haberse buscado treponema en las meninges. Sí, sí se pudo. De hecho, se realizó la tinción, pero tampoco se encontraron las espiroquetas. Y como les mencioné, pues la sensibilidad a la prueba es solo del 50%. Básicamente es como lanzar una moneda y esperar a ver si aparecen.
y por eso es que para el diagnóstico de sífilis terciaria no se necesita la detección de las espiroquetas. Ok. De pronto un comentario ahí con respecto a la diferencia histológica en las coloraciones de rutina entre enfermedad relacionada, paquimeningitis por enfermedad relacionada con IgG4 y paquimeningitis por sífilis. Listo. Digamos que lo que comparten las dos es un infiltrado linfoplasmocitario denso, como el que tenía la paciente, y en tanto la enfermedad relacionada con IgG4 como en la sífilis lo podemos encontrar. En la sífilis, además del infiltrado, vamos a encontrar una endarteritis obliterante y granulomas no caseificantes. Mientras que en la enfermedad relacionada con IgG4 vamos a ver una fibrosis estoriforme, que es como en forma de rueda, y una flebitis obliterante, que no las tenían ninguna de esas dos características en nuestro caso. Si se sospecha una enfermedad relacionada con IgG4, se requiere que existan al menos 2 de los 3 parámetros histológicos en la coloración básica, y luego se hace coloración de inmunistoquímica para detectar plasmocitos productores de IgG4. La doctora Paola Collado hace una pregunta que nos inquietó muchísimo cuando estuvimos viendo a esta paciente, y que cuál es el origen de la sífilis, ya que presentaba cefalea desde muy temprana edad y era una paciente pues muy joven para tener este tipo de manifestaciones. Sí, digamos que ese fue uno de los, como lo mencionó el profe, uno de los interrogantes que más tuvimos en la evaluación de este caso, porque es una paciente joven con una vida sexual, pues si creemos en la paciente, una vida sexual de corta evolución y sin antecedente de haber tenido ninguna infección de transmisión sexual. Entonces, no es usual que se encuentren hallazgos de sífilis terciaria en un corto tiempo de evolución. Sin embargo, sí hay descripción de casos de que algunas personas tienen cierta susceptibilidad para hacer un curso más acelerado y hacer una sífilis terciaria de una manera más temprana. Es más típico que este tipo de comportamiento se presente en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, especialmente se ha descrito en pacientes con VIH, pero también hay descripción de pacientes que no tengan ninguna patología que hacen esta evolución rápida. Okay. Dice el doctor Carlos Sarteaga, cuando presentamos el caso de crioglobulinemia con la doctora Redondo, tenía gomas que nadie había visto. Sí. Es que, Carlos, para comentarles, ese caso cuando nosotros lo presentamos, el paciente llegó como sospecha de vasculitis por unas gomas que les interpretaba el dermatólogo como vasculitis, y pues realmente lo que eran unas gomas sifilíticas. Okay. Que nadie, ni siquiera los más adultos en el hospital, habían visto gomas porque están descritas en los libros, pero no las vemos al día a día. Sí. De hecho, en nuestro caso, la lesión ósea finalmente fue una goma sifilítica. Entonces, tampoco fue tan fácil ese diagnóstico de la lesión tumoral. Bueno, pues no hay como más preguntas. Está diciendo aquí la profe Gloria que habló con infectólogo, no sé quién, por que la neurosífilis y la ortitis, vasculitis se puede presentar en cualquier momento de la infección, por esa razón ya no la quieren llamar terciaria. Ok. Eso es cierto, pero hay que tener en consideración que los hallazgos histológicos de las muestras que se tomaron son de sífilis terciaria. Que ya había la formación de granulomas, ya estaba la presencia de la endarteritis obliterante, que son muy indicativos de una sífilis terciaria. Muy bien. No sé si
¿Hay algo más para mencionar? Bueno, creo que hemos terminado. Les agradecemos en nombre del Servicio de Reumatología de la Universidad de Antioquia por su atención. Y pues de mi parte, y creo que de todo nuestro equipo, fue muy grato participar por primera vez en esta actividad. Es verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Horacio, doctor Jason. El caso realmente muy interesante. Siempre, como lo dice María José, hay que recordar la sífilis como una simuladora de un montón de manifestaciones reumatológicas. Entonces, creo que de gran enseñanza y espero que todos los años nos veamos en este tipo de reuniones de aquí en adelante. Gracias, gracias miles y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias Muchas a todos. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Andrés. Chao, Anita. Chao. No, excelente caso, muchas gracias.